Los adversarios de Estados Unidos, incluyendo como mínimo a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, tienen la capacidad de comprometer la infraestructura electoral de Estados Unidos. Donald Trump hizo una declaración de emergencia a la nación y sorprendió a los estadounidenses al admitir la injerencia de Rusia y China en los asuntos internos de los Estados Unidos de América. Anoche, en horario estelar, Donald Trump salió del Salón Este de la Casa Blanca con un discurso de 25 minutos a la nación y dijo cosas que los estadounidenses aún no pueden asimilar. Anunció la desclasificación de documentos de inteligencia en los que Rusia y China son oficialmente nombrados explícitamente como adversarios de los Estados Unidos de América. Acusó a Pekín del mayor robo de datos electorales de la historia, es decir, de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. Trump declaró que las propias agencias de inteligencia de los Estados Unidos de América son el Estado profundo, que durante años ocultaron de él y del pueblo estadounidense información sobre cómo China y Rusia le robaron personalmente las elecciones. Bueno, y en general dice que son precisamente las agencias de inteligencia las que dirigen el llamado gobierno en la sombra de Estados Unidos. Y además, Trump exigió procesos penales contra sus propios agentes de inteligencia. Pero hay un detalle, y sobre eso también voy a hablar muy sinceramente. En primer lugar, 2 de los 3 principales canales de televisión del país se negaron a transmitir los discursos de Trump. La propia evaluación de inteligencia del equipo de Trump de 2021 dice exactamente lo contrario de lo que hoy afirmó el propio Trump. Y la cifra de 220 millones de archivos robados en realidad es mayor que el número total de votantes registrados en Estados Unidos en 2020. Así que hoy vamos a analizar este mensaje completo. ¿Qué dijo exactamente Donald Trump con abundantes citas? ¿En qué tiene razón? ¿En qué lo atrapan los verificadores de hechos? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto para Estados Unidos, para Europa, Ucrania, China y Rusia? Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir estos temas juntos. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores. Les estaré muy agradecido por su suscripción. Que los adversarios de Estados Unidos, incluyendo como mínimo a Rusia, China, Irán, Corea del Norte, así como grupos no estatales, tienen la capacidad de comprometer la infraestructura electoral de Estados Unidos. Fin de la cita, pero vaya declaración, ¿no cree? Entonces, la víspera tuvo lugar ese tan anunciado y sonado mensaje de Donald Trump a la nación estadounidense. Trump comenzó, como siempre, elogiándose a sí mismo. Y voy a citar este fragmento de su discurso para que sientan el tono de todo el mensaje. Cita: Antes de que empecemos, me enorgullece anunciar que nuestro país es más seguro, más fuerte y mucho más rico que nunca antes. Hace 2 años nuestro país estaba muerto. Ahora somos el país más pujante del mundo. Y después sigue una cascada de logros. Según Trump, la inflación mostró la mayor caída mensual en más de 6 años. Los mercados bursátiles están en su punto más alto de la historia. Las fronteras están más protegidas que nunca en la historia del país. 0 inmigrantes ilegales en los últimos 14 meses y los asesinatos están en su nivel más bajo desde 1900, es decir, en 126 años. Y aquí también la política exterior se resume en una sola frase. ¿Pero qué frase? Cito: Ganamos en Venezuela, que ahora trabaja con nosotros y produce millones y millones de barriles de petróleo. De la misma manera, estamos ganando a lo grande en Irán. Verán los frutos de este trabajo muy pronto. También ganamos en Irán y verán los frutos de este trabajo muy pronto. Bueno, recuerden eso de muy pronto sobre Irán, porque en el contexto de todo lo que analizamos en episodios anteriores sobre el estrecho de Hormuz, esto suena como otro anuncio más. Y en el próximo episodio de este canal de YouTube vamos a analizar la situación actual en Medio Oriente. Y después, Trump hizo la transición por la que, en general, todo esto se había planeado. Permítanme adelantarme y decir que todo este discurso, toda esta declaración fue otro truco de campaña del presidente estadounidense para impulsar al Partido Republicano en las elecciones intermedias. A continuación, cito: Estados Unidos ha regresado, pero todavía enfrentamos un desafío muy serio que requiere una solución urgente, porque ningún país puede ser grande sin elecciones justas.
Sin confianza no hay grandeza. Y ahí se lanzó casi 20 minutos hablando de cómo le robaron las elecciones y qué hacer para que no se las roben de nuevo. Bueno, y esta vez por fin apareció al menos algo concreto. Así que ahora lo principal. Trump anunció la desclasificación inmediata de documentos de inteligencia. Según sus palabras, revelan vulnerabilidades impactantes en la infraestructura electoral de Estados Unidos, que él no ha podido cambiar a través de los tribunales y el Congreso. Cita. Igualmente indignante es que esta información vital se haya ocultado y escondido de ustedes, el pueblo estadounidense, durante años. Pero todo esto está cambiando justo ahora. Los documentos, que abarcan periodos desde enero de 2020 hasta junio de 2026, están publicados, por cierto, en forma de 4 paquetes diferentes en el sitio web de la Casa Blanca. Si quieren verlos, pueden ir ustedes mismos al sitio web de la Casa Blanca. Ahora mismo están publicados en la página principal. Todos esos documentos pueden revisarlos. Y en esos documentos está esa misma revelación. Trump leyó una cita directa de la evaluación de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Y solo escuchen con atención. Creemos que los adversarios de los Estados Unidos, incluyendo al menos a Rusia, China, Irán, Corea del Norte, así como grupos no estatales, tienen la capacidad de comprometer la infraestructura electoral de los Estados Unidos. Fin de la cita. Los adversarios de los Estados Unidos, incluyendo al menos a Rusia, China, Irán, Corea del Norte, así como grupos no estatales, tienen la capacidad de comprometer la infraestructura electoral de los Estados Unidos. Bueno, si no me equivoco, es la primera vez, o en todo caso una de las primeras, en que Donald Trump llamó a Rusia adversario de Estados Unidos. Durante años, Trump evitó llamar a Rusia específicamente un adversario. Él llamaba a Vladimir Putin inteligente, fuerte, hablaba de relaciones excelentes y así sucesivamente. Y ayer por la noche, él mismo leyó ante la nación un documento donde Rusia aparece en primer lugar en la lista de enemigos de la diplomacia estadounidense. Sí, formalmente es una cita. Es una cita de una evaluación de inteligencia, no sus propias palabras, pero él eligió decirla precisamente en horario estelar. Y luego el documento que él leyó continúa. Evaluamos que el almacenamiento centralizado de datos electorales, las bases de registro de votantes, las listas de votación y los sitios oficiales de elecciones son los más vulnerables a la explotación. Y los adversarios pueden usar el acceso a estos sistemas para interrumpir los procesos electorales en los Estados Unidos de América. Ahora el bloque chino, el más importante. Trump declaró, cito, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor vulneración de datos electorales en la historia, como resultado de lo cual China obtuvo ilegalmente 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. En los archivos hay nombres, direcciones, números de teléfono, preferencias partidistas y otros datos sensibles necesarios para el registro de votantes y otras acciones nefastas. Y precisamente eso estaba ocurriendo. La inteligencia incluso muestra que China destinó una unidad especial para la explotación de datos específicamente para este nuevo proyecto. Ahora sobre los motivos de Pekín, y aquí Trump vuelve a leer documentos de la Agencia Central de Inteligencia. Cito. A mediados de 2018, la política del Partido Comunista Chino consistía en utilizar todos los elementos internos y externos en contra del presidente de Estados Unidos, es decir, Donald Trump, con el objetivo de reducir los votos a favor del presidente de Estados Unidos y obligarlo a renunciar o evitar su reelección. El gobierno chino buscaba identificar a los periodistas estadounidenses que escribían negativamente sobre el presidente de Estados Unidos y pagarles grandes sumas de dinero para que escribieran aún más artículos negativos. La razón por la que querían mi derrota es porque sabían que yo los había descubierto. Les impuse aranceles por miles y miles de millones de dólares y construí el ejército más fuerte del mundo. El gobierno buscaba identificar a los periodistas estadounidenses que escribían negativamente sobre el presidente y pagarles grandes sumas de dinero para que escribieran aún más artículos negativos sobre él. Todo lo que podían y no les gustaba lo que decían.
Bueno, aquí yo, como periodista, tengo una pregunta bastante lógica. Si Trump tiene en sus manos documentos en los que se indica claramente que los chinos sobornaron a periodistas específicos para que escribieran materiales por encargo, ¿por qué no dar los nombres de esos periodistas? Si existe esa información, simplemente revélenla, muéstrenla a toda la sociedad, para que la sociedad decida si confiar o no en esos periodistas. Muestren alguna demanda ante un tribunal sobre que, por ejemplo, un periodista fue sobornado y escribió ciertos materiales. Eso no lo vamos a escuchar. No lo hemos escuchado y probablemente no lo volveremos a escuchar porque Trump ha estado usando esta táctica durante años. Esa es su táctica, lamentablemente fake news. Y ya, ese es el único argumento que sale de la boca de Donald Trump. Y después, el mismo Trump declaró que los datos de inteligencia todavía no han sido procesados correctamente, pero ya mostraron que las acciones de China, supuestamente, incluían incluso intentos de fabricar boletas ilegales para ¿quién? Adivinen, por supuesto, Joe Biden. Dicen que fueron los chinos quienes impulsaron y promovieron el movimiento de Joe Biden para la presidencia, y a él, o sea, a Trump, al contrario, lo hundían. Pero, como suele pasar con Donald Trump, no le declaró la guerra a China ni a Rusia, sino a sus propios servicios de inteligencia. Parecería que descubriste todo un esquema de cómo China obtuvo los datos de más de 200 millones de tus votantes, falsificó las elecciones, sobornó a periodistas e hizo que Joe Biden ganara. Y en lugar de declararle la guerra a China por eso, él dice, no, le declaro la guerra a mis propios servicios de inteligencia. Según él, la inteligencia estadounidense. Se enteró de la filtración de datos ya en 2020, pero no hizo nada. Ahora sigue una cita de Trump. Aquellos que debieron dar la voz de alarma, en cambio, mantuvieron la información en secreto. No me informaron a mí, como presidente, ni a nadie más, y hasta donde sabemos, ni siquiera informaron al Congreso. Todo lo que repetían era que estas eran las elecciones más seguras en la historia de nuestro país. Una frase estándar y preparada. Además, Trump declaró que un correo electrónico entre los analistas de inteligencia reconocía que, y cito, intencionalmente editaron el informe diario presidencial para ocultar información sobre la actividad china relacionada con las elecciones. Otra funcionaria dentro del FBI escribió que ella dirige, y cito, un gobierno en la sombra para que la información de inteligencia sobre la interferencia china nunca llegue a conocimiento de Donald Trump. Y para que los votantes finalmente creyeran en toda esta teoría y fueran a votar específicamente por los republicanos en las elecciones intermedias al Congreso en noviembre, Trump añadió un detalle siniestro. A continuación, cito, recientemente descubrimos una cantidad significativa de sacos para destruir documentos. Los sacos para destruir documentos son sacos con documentos que fueron entregados para su destrucción por el presidente Barack Hussein Obama. Estas bolsas debían ser quemadas, pero eso nunca sucedió. Creemos que esto se hizo solo por un corto tiempo. No fue intencional, sino por la grave incompetencia de las personas que debían quemarlas. Tal vez tuvimos suerte, pero los hallazgos son asombrosos. Es decir, según la versión de Donald Trump, el material comprometedor sobre la conspiración sobrevivió solo porque alguien fue demasiado perezoso para quemar esas bolsas con documentos. Pero ¿cuál es ese material comprometedor? ¿Qué había en esas bolsas? Trump aún no lo sabe, porque todavía no las han revisado. Bueno, al menos así intentó expresar su idea. Dice, Obama entregó las bolsas con documentos para que las quemaran. No las quemaron. Ahí hay unos documentos súper secretos, pero ¿cuáles exactamente? Por supuesto que no se los vamos a decir. Al final, Trump le encargó a la oficina del director de Inteligencia Nacional, al Departamento de Justicia, al FBI y a la CIA investigar cómo y por qué se ocultó información tan importante. También les encargó despedir a quienes estuvieron involucrados en ocultar los documentos y, si corresponde, presentar cargos penales contra esas personas. Después, Donald Trump habló mucho sobre que encontraron algunas vulnerabilidades en las máquinas de votación, que entre los votantes había muchos extranjeros que de alguna manera votaron por Joe Biden, y se quejó de que después de la votación tardan demasiado en contar los votos. Por supuesto, también le tocó a los medios, porque NBC y ABC News se negaron a transmitir este discurso de Trump. La reacción de Trump fue la siguiente, cito, ellos sabían de qué se trataba y no les gusta el tema porque saben lo corrupto que es nuestro sistema. Ellos y otros en los medios son parte de la conspiración. Un fraude así debería significar la revocación de su licencia. Y el toque final es la exigencia al Congreso de aprobar la llamada Save America Act.
Es un proyecto de ley que exige, recuerden esto, identificación con foto para todos los votantes, pruebas de ciudadanía, prohibición total del voto por correo, excepto en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar y viajes de trabajo. Y al final, Trump finalmente reveló la verdadera razón de su discurso. Cito: "Le pido a cada estadounidense, tomen su teléfono, llamen a sus representantes en la Cámara de Representantes y en el Senado y exíjanles que aprueben el Save America Act sin demora". O sea, de eso se trataba todo. Trump está usando su posición para promover un proyecto de ley que ayudará a su partido a ganar las elecciones. Y ahora, mi parte favorita de cualquier episodio, el análisis y la verificación de hechos. Primero y ante todo, la acusación de Trump de que China intervino contradice directamente la evaluación oficial de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, de marzo de 2021, que concluyó con alta probabilidad que China no intentó influir en el resultado de las elecciones, ni intervino en la infraestructura electoral, incluido el conteo de votos. Y un detalle muy interesante: esa evaluación de marzo de 2021 se preparó cuando el director de inteligencia nacional era John Ratcliffe. Él es el actual jefe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, bajo el propio Donald Trump. El senador Warner, quien es el vicepresidente del Comité de Inteligencia, reaccionó así, cito: "Las impactantes revelaciones de Trump sobre China son un completo disparate. El hecho es que nuestros propios servicios de inteligencia estuvieron de acuerdo unánimemente. China ni siquiera intentó cambiar nada, ni un solo voto en las elecciones de 2020. Segundo, aritmética simple. En 2020 había casi 214 millones de votantes registrados en Estados Unidos. Trump habla sobre el robo de 220 millones de archivos, o sea, más de los votantes que existían en total. Tercero, China sí obtuvo los datos, pero los datos de los votantes que obtuvo China no eran secretos en absoluto. Estos son archivos de votantes que, les voy a contar un gran secreto, rutinariamente son comprados por consultores políticos y estrategas políticos, y manipular los votos a través de ellos simplemente es imposible. Es más, cada partido sabe cuál es el perfil de su votante precisamente gracias a estos archivos. Cuarto, bueno, lo más incómodo, los propios documentos publicados en algunos puntos contradicen el discurso de Donald Trump. Uno de ellos dice que una manipulación a gran escala de los sistemas de conteo sería difícil de realizar sin ser detectada. Es decir, incluso si esto hubiera ocurrido, debieron haberlo detectado de inmediato. Bueno, y el documento de la CIA dice directamente: Pekín actualmente no tiene la intención de intervenir en secreto para influir en el resultado de las elecciones. Y otra cosa, incluso dentro de la Casa Blanca, algunos funcionarios estaban preocupados antes del discurso de que la publicación de materiales chinos pudiera llevar a confusión. Es decir, de nuevo, ni una sola prueba, ni siquiera un solo voto realmente falsificado. De nuevo, Trump, disculpen, presentó un montón de acusaciones abstractas, pero de hechos concretos, otra vez, nada. Ahora, las conclusiones. ¿Qué significa todo esto para todos nosotros? Para los Estados Unidos de América, esto es el inicio de la campaña electoral para las elecciones intermedias de noviembre. Eso es obvio. El discurso de Donald Trump es un ariete para impulsar el proyecto de ley Save America Act y al mismo tiempo una póliza de seguro. Si los republicanos pierden en las elecciones de noviembre, Trump inmediatamente dirá: "Se los advertí, China volvió a ayudar a los demócratas. ¿Recuerdan que lo dije? Pues ahí tienen, ese es el resultado. Los republicanos perdieron". Además, se ha anunciado una depuración de los servicios de inteligencia con procesos penales. Esto es una profundización de la guerra de Trump contra su propio aparato de inteligencia. Desde su primer mandato, se sabe que él prefiere creerle a los rusos antes que a sus propios servicios de inteligencia. Para China, aquí hay una paradoja. Por un lado, está la acusación pública del mayor robo de datos de votantes en la historia. Y, como declaró Trump, la fabricación de boletas. La embajada de China respondió a través del vocero oficial Liu Chan. Y él declaró: China nunca ha interferido y nunca interferirá en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Por otro lado, Trump planea una reunión con Xi Jinping en septiembre sobre comercio. ¿Y dónde se llevará a cabo esta reunión? En los Estados Unidos de América. Es decir, este discurso también es una herramienta de negociación antes de la cumbre, antes de la reunión.
Aunque hay un trasfondo desagradable para Donald Trump, una encuesta reciente. Una investigación de Pew Research mostró que en el mundo ahora tienen una mejor opinión de China y Xi Jinping que de Estados Unidos y Donald Trump. Quizás esto también haya alimentado la furia de Donald Trump. Y por cierto, información detallada sobre este ranking está en mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Vayan y no olviden suscribirse. Para Rusia, en todo esto hay un cambio silencioso pero muy importante. Por primera vez en mucho tiempo, Trump leyó personalmente un documento donde Rusia es nombrada como el principal adversario de los Estados Unidos de América, siendo la primera en la lista. Para el Kremlin, que basó toda su estrategia en una relación especial con Trump, esto es una señal de alarma. Y esto encaja exactamente con la tendencia de la que hemos estado hablando ya durante varios episodios. Las sanciones de Lindsey Graham hoy, por cierto, ya recibieron 60 votos en el Senado, es decir, sin duda serán aprobadas en la votación. Además, la licencia para fabricar Patriot para Ucrania. Y además, como recuerdan, el 8 de julio Trump no llamó a Vladimir Putin y al final canceló esa llamada. Para Ucrania, aquí hay una ventaja indirecta, pero real. Cuanto más Washington define oficialmente a Rusia y China como adversarios, más sólida es la lógica de apoyar a Kiev y más difícil es para cualquier cabildero revertir ese apoyo. Sin embargo, también hay un riesgo. Si Estados Unidos se ve envuelto durante meses en una guerra con su propia inteligencia y en un escándalo electoral, habrá menos atención y recursos para los frentes externos. Y para Europa, la señal aquí es ambivalente. La buena noticia es que Estados Unidos oficialmente llama a Rusia y China una amenaza, un adversario. Ese es el lenguaje que Europa ha estado usando desde hace tiempo. La mala noticia es que el país garante de la seguridad occidental está entrando en otro ciclo electoral. Eso no le da más estabilidad al aliado. Así que para Europa, bueno, es otro recordatorio. Hay que rearmarse y fortalecer su propia base mucho más rápido. En general, Trump nos dio otra vez un discurso de campaña. De manera abstracta, ahora acusó a China de haber interferido en las elecciones y de no haberle permitido ganar en el ciclo electoral anterior. Pero en principio, otra vez no escuchamos ningún detalle concreto. O sea, otra vez es solo una acusación. Es lo mismo que si yo simplemente acusara a mi vecino de algo y dijera, tengo datos reales de que él lo hizo. ¿Qué datos? No se los voy a decir. Aquí lo voy a dejar. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo por hoy. Cuídense. Hasta luego a todos.